Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban Jaimes Perdomo, grado de 92, y el tema que vamos a tratar hoy es sobre 7 temas. El primer tema es sobre la Guerra Fría en América. Tras, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones de la Guerra Fría llegaron a Latinoamérica para frenar los efectos del comunismo en la región. En Estados Unidos estableció estrategias políticas, diplomáticas, económicas y militares y sociales. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes de Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia política. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social, militar e informativo, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue un contexto de la Guerra Fría. En la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de transformaciones profundas entre la bipolaridad de Estados Unidos y la URSS, que cambió de un estado económico, político y social y militar también, que entre la bipolaridad sobre Estados Unidos y la URSS, que combatieron frente a la Guerra Fría, que fue un golpe de Estado frente a las Naciones Unidas, económicas, políticas y sociales e informáticas y militares también puede ser. Y cómo afectó la Guerra Fría en América Latina. Como en todo el mundo, la Guerra Fría también tuvo un enorme impacto en América Latina desde el final de la Segunda Guerra Mundial, debido a dos procesos. El primero fue un proceso estratégico de Estados Unidos, que fue en sus relaciones políticas con la región, y luego la otra es otra estrategia que fue la Revolución Cubana. Por eso es que se afectó la Guerra Fría en América Latina. El siguiente tema que veremos es en Guatemala. Simboliza el intento de apertura democrática durante y después de la guerra. Guatemala es un pequeño país con un poco más de 3.000 millones de habitantes, cuyo 3 sobre 4 son mayas, campesinos analfabéticos que hablan un español pobre. La economía fue principalmente en exportaciones de café y banano. La mayor parte pertenece a la compañía United Fruit Company. En 1954, y después de 13 años, la dictadura de Juan José fue elegido presidente de la República con el 85% del camino adelante. El siguiente tema que veremos es sobre la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario, revolucionario cubano, que provoca la caída del gobierno de Fulgencio Batista y la llegada del poder al líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan y en esta actualidad sigue continuando. En el poder, Fidel Castro firmó la primera firma de ministro en 1959. A finales de 1958, el dictador Batista fue derrocado por la guerrilla de Fidel Castro. El siguiente tema que veremos es sobre la economía latinoamericana en la segunda mitad del siglo XIX. Desde la segunda mitad del siglo XIX, tras los debates por la crisis de modelo de importaciones en Latinoamérica, se dieron tres modelos económicos: el comunista, defendido por Cuba; la Alianza para el Progreso, defendido por Estados Unidos; y el desarrollismo, defendido por intelectuales y economistas latinoamericanos. El siguiente tema es sobre la Alianza para el Progreso. Fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina, que efectúa entre 1961 y 1970. Su origen está propuesto por el presidente John Kennedy en marzo de 1961, en el marco del Consejo Interamericano Económico y Social.
en Punta del Este, en Uruguay. El presidente John Kennedy impuso un programa de ayuda para Latinoamérica que fue conocido como para el Progreso. El siguiente tema que veremos es sobre el desarrollismo. El desarrollismo o estructuralismo es una teoría económica referida al desarrollismo, surgida en Francia a mediados del siglo XIX, que sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centroindustrial como el desarrollismo económico, después de la Alianza para el Progreso Economista latinoamericano, miembro de la Comisión Económica para Latinoamérica, llamaron la atención sobre la relevancia que tenían las ideas defendidas por las teorías dependientes. Eso es todo sobre sobre los 7 temas que he visto en los documentos y lo que he explicado. Y muchas gracias por su atención, que tenga muy buena y que tenga un buen día.